le quisiera preguntar a Laura si nos puede contar de manera muy breve cómo es que inicia el proyecto de Paz en Construcción en Colombia. Hola, muchas gracias por esta invitación. Encantada de estar en esta conversación y de poder compartir y revisar lo que fue el proyecto Paz en Construcción, en el que sin duda aprendimos cantidades y que también disfrutamos muchísimo. Nosotros desde la Fundación Mi Sangre, desde hace aproximadamente 13 años, estamos trabajando para activar ecosistemas para que los jóvenes puedan convertirse en constructores de paz, y en ese sentido hemos trabajado buscando aumentar sus capacidades para la construcción de paz, y en este caso les voy a hablar sobre lo que hemos hecho en términos de movilización e incidencia en el marco del plebiscito en el que le preguntaron a la sociedad colombiana sobre el acuerdo de paz que recién se firmaba o se iba a firmar entre el gobierno colombiano y las FARC, una de las guerrillas con más años en Latinoamérica. Ese plebiscito brilló por su abstención, y sobre todo fueron los jóvenes quienes, digamos, brillaron por su ausencia. Nosotros ahí, digamos que se nos despertó como una alarma y una chispa importante en la que dijimos, bueno, llevamos más o menos 8 años trabajando para aumentar sus capacidades, pero es necesario acercarlos a estos comicios electorales, un poco informarlos y activarlos y empoderarlos para que como población pues posicionaran sus causas. Y ahí más o menos entonces a finales del 2017 nos encontramos con el movilizatorio, reconocíamos su poder en términos de movilización digital, y juntos nos presentamos a la Alianza de Tecnología Cívica con un proyecto que entonces tenía como pretensión usar la tecnología para activar a la población joven en Colombia para que participara activamente en la implementación, en la defensa y en la promoción, digamos, del acuerdo de paz como oportunidad para empezar de cero. Un poco, digamos, que ese es como a grandes rasgos el contexto en el que se proyecto. Claro, fantástico, Laura. Y una pregunta adicional, Laura. Ya nos hablaste de el origen o el contexto en el que nace Paz en Construcción, y nada más para ahondar un poquito para las personas que quizá no están tan familiarizadas con este proyecto, ¿cuál fue la participación específica de Fundación Mi Sangre en Paz en Construcción? Nosotros con el proyecto, digamos que nuestro objetivo o nuestra propuesta de valor tenía que ver con acompañar a un grupo de jóvenes que estaba representado en la redacción de Paz, un escenario de aprendizaje horizontal que Mi Sangre viene gestando y liderando hace 4 años, donde hay más de 100 líderes jóvenes en distintos territorios del país, representados en 150 activadores y activadoras. Lo que buscábamos entonces con este proyecto era poder acompañarlos a ellos a co-crear una agenda política que se llamó Más Voz, Menos Ruido, posterior a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, y que tenía, digamos, se desarrollaba en un contexto muy complejo, porque teníamos elecciones presidenciales justo al siguiente año, es decir, en el 2018, en el año en el que nosotros iniciamos el desarrollo de Paz en Construcción. Entonces veíamos una oportunidad única, poder ganar masa crítica gracias a la tecnología, poder posicionar en la agenda pública unos temas gruesos y de importancia para el desarrollo de los proyectos de vida de la juventud en Colombia, y ahí entonces lo que hacemos es poner a disposición de este proyecto nuestras metodologías y nuestro saber hacer en términos de participación política y movilización social con sello joven. Entonces un poco, espero contarte en más detalle, pero un poco eso fue como
nuestro sello, poder poner como nuestra expertise en términos de activación y de participación de jóvenes al servicio de un proyecto que tenía la premisa de posicionar unas agendas y lograr incidencias concretas en las elecciones presidenciales del 2018 que pudiesen en segunda instancia salvaguardar los principios básicos que como organizaciones reconocíamos en el acuerdo de paz como oportunidad para hacerle frente a la violencia que Colombia ha vivido por tantos años. Fantástico, Laura. Ahora regreso contigo porque me interesa mucho esto que comentaste al final, pero me gustaría pasarle la palabra a Juliana Uribe, directora de Movilizatorio, para que nos contara desde su punto de vista, desde su perspectiva, cómo es que llegan a Paz en Construcción y cuál es el aporte de Movilizatorio en este proyecto muy enfocado a jóvenes gestores de paz. Gracias, Jordi, y gracias a todos por estar acá. Bueno, primero voy a presentar un poquito lo que es Movilizatorio, porque creo que en el aporte que nosotros hacemos se enmarca desde ahí. Movilizatorio es un laboratorio de participación ciudadana e innovación social, y nosotros lo que empezamos fue justamente con la apuesta de entender cómo desde la tecnología cívica y la movilización podíamos nosotros realmente lograr que se acelerara y que llegara como una mayor escala la participación de la ciudadanía y en particular de los jóvenes en la construcción de paz en Colombia. Creo que lo que fue muy interesante cuando nosotros planteamos la alianza con Fundación Mi Sangre fue hacer como un encuentro, digamos, de saberes y un encuentro donde de toda la movilización offline que ellos han venido trabajando por varios años se combinaba con el desarrollo de plataformas y la movilización online que habíamos venido trabajando desde Movilizatorio. Y justamente creo que uno de los grandes aprendizajes que nos queda de este proyecto es el poder tan grande que hay detrás de la combinación de la movilización online y la movilización offline para causas como la construcción de paz, pero que por supuesto se puede también utilizar para otras causas en otros lugares. Fantástico, fantástico, Juliana, muchas gracias. Entonces, cuéntanos un poco más sobre cómo es la sinergia que se da entre Fundación Mi Sangre y Movilizatorio ya a la hora de operar este proyecto que entiendo son dos instituciones que están basadas en el mismo país, pero en ciudades distintas. Cuéntanos un poquito cómo es que establecieron su metodología de trabajo para delimitar claramente qué era lo que iba a hacer cada una de estas organizaciones. Claro, pues creo que precisamente el trabajo en alianza fue en sí mismo uno de los aprendizajes para nosotros. Uno de los temas más importantes también fue el tema de cómo lograr combinar metodologías que venían siendo distintas o lógicas que venían siendo distintas del trabajo online y del trabajo offline. Y creo que hubo muchísimo trabajo de co-construcción entre los dos equipos para ponernos de acuerdo en cuáles eran las metodologías que íbamos a usar. Nosotros empezamos haciendo primero como un gran estudio con diferentes jóvenes para entender qué era la paz para ellos. Y creo que nosotros digamos que aportábamos mucho como cuáles eran las herramientas de tecnología que se podían usar para recoger todos estos datos, cómo podíamos usar las redes sociales para llegarles a nuevas audiencias y a jóvenes de pronto en lugares distintos, digamos, a donde ya existía la red de Fundación Mi Sangre, pero también sin duda una fuerza muy grande que hubo detrás fue pues los activadores que ya pertenecían a la red. Entonces creo que realmente fueron bastantes horas de trabajo donde nosotros conjuntamente tuvimos que poner sobre la mesa cómo cada una de las organizaciones lo haría y llegar, digamos, a unos acuerdos específicos sobre cómo proceder conjuntamente para finalmente, digamos, aterrizar en metodologías, en agendas de trabajo que nos permitieran a los dos, pues, recoger la información que queríamos recoger para las actividades, desarrollar los contenidos que era necesario desarrollar para el proyecto y llegar principalmente como al corazón del asunto al que queríamos llegar, que era cómo los jóvenes podían participar en el tema de construcción de paz y realmente para ello, ¿qué era la construcción de paz? Porque uno de los también temas que fuimos viendo es que
mucho más allá del acuerdo de paz. Ellos estaban interesados en unos temas como de reformas estructurales, que creo que son uno de los, que en el fondo es la conversación que deberíamos estar teniendo como sociedad, y fue muy interesante haber hecho el esfuerzo de poner esos temas estructurales sobre la mesa en medio de las elecciones presidenciales, y luego en la construcción, digamos, el Plan Nacional de Desarrollo, que pues es la agenda que va a marcar el país en los próximos 4 años. Para ilustrar un poquito eso, también lo que, digamos que nosotros empezamos con todo el tema de paz, pero al final, dentro de la agenda de Más Voz Menos Ruido, ellos priorizaron 4 temas que para ellos son los que en realidad querría decir que hay paz, y es que haya oportunidades de empleo, que haya calidad en la educación, que se cierren las brechas entre lo rural y lo urbano, y que haya también como transparencia en la información. Y finalmente, ya para el tema de Plan Nacional de Desarrollo, el tema que ellos quisieron priorizar fue todo el tema de educación, acceso a la educación, calidad de la educación, y en ese sentido es que finalmente trabajamos donde logramos pues crear, digamos, como un crowdsourcing de propuestas para la educación, presentarle esas propuestas al Congreso, al Ministerio de Educación, a diferentes entidades que estaban desarrollando el Plan Nacional de Desarrollo, y lograr que algunas de esas propuestas quedaran efectivamente incluidas dentro de la agenda. Entonces creo que fue un trabajo de incidencia también que dio como la vuelta desde el ciclo de elecciones hasta el ciclo de formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Fantástico, Juliana, muchas gracias. Tocas un tema tremendamente relevante y algo que a nosotros que nos tocó hacer una investigación sobre paz en construcción en distintas latitudes, algo que nos llama mucho la atención es que jóvenes que hoy por hoy tienen entre 16 y 20 años, es quizá la primera generación, insisto, de jóvenes que nacieron aún cuando existía el conflicto armado más longevo, más viejo en América Latina, y que por primera vez era la generación que tenía la posibilidad de vivir su vida ya no en una guerra declarada entre las FARC y el gobierno. Entonces, esta idea me parece muy relevante. Quisiera darle la palabra a Jimena para que nos contara justo sobre la relevancia de que este proceso no se centrara solamente en términos de políticas públicas de gran calado, ¿no? O grandes discusiones en Congreso, sino que Paz en Construcción tuviera como eje central la incidencia, la participación de los jóvenes en, en todo este proceso de paz. No sé si nos pudieras comentar algo sobre esto, Jimena. Claro que sí, Jordi. Gracias, y gracias a Juliana y a Laura. Siempre que las escucho en estos espacios y en los espacios también como bilaterales, me emociono, porque sí es de las iniciativas que hay en Colombia que realmente, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de Avina, ha logrado darle la voz de forma activa a los jóvenes. Y a pesar de que tenemos en Colombia una sensación y comentarios y percepciones de que la generación joven está cayendo en mucha apatía, yo pienso que al contrario, lo que necesitamos hacer nosotros de forma constante es cuestionar qué es lo que sucede, ¿verdad? Y cuestionar qué es lo que se están preguntando, qué se pregunta esta generación que, como tú dices, Jordi, aterrizó en el país como siendo la generación que está no viviendo 50 años de conflicto o con esa herencia, como tal vez yo, digamos, me pongo en esa generación. Nunca conocí a Colombia en paz, ¿no? Y nacimos en esto. Hoy tenemos una oportunidad enorme, y si no es de la mano de los jóvenes, no tiene sentido avanzar. Y eso me trae a mí una reflexión que venimos haciendo pues con los aliados al interior de Avina, y es: nosotros no podemos llegar, y creo que Paz en Construcción tiene esto muy claro, no hay sentido en llegar con los proyectos de movilizatorio o de Fundación Avina o de Fundación Mi Sangre a donde queremos trabajar o donde encontramos la oportunidad, sino que ese escenario es la oportunidad. El escenario, la ciudad, el territorio, la movida de los jóvenes es la oportunidad, y no tienen que ser nuestras grandes misiones y visiones como organizaciones
las que venimos a tratar de aterrizar allá adentro o donde estemos trabajando, sino al revés. Y Paz en Construcción es un ejemplo de eso. Están dándole de forma constante a los jóvenes ese protagonismo. Los protagonistas son ellos, más allá de que entre varias organizaciones y entre varios aliados estemos votando ideas y tratando de hacer sincronía. Nunca se debe perder y nunca se ha perdido ese protagonismo. Y pienso también que juntar a quienes hay que juntar también es un gran esfuerzo, eso no es fácil. Y Paz en Construcción ha logrado traer a la mesa a quien tiene que estar sentado en la mesa, ¿verdad? Y ese es como el arte o las cosas como de lo bonito y lo enriquecedor de generar alianzas y de generar procesos colaborativos. Quienes toman decisiones y quienes están realmente con la capacidad de transformar son quienes están trabajando y están protagonizando estas agendas, y en este caso son ellos, los jóvenes, los que han venido marcándole el paso a Paz en Construcción, ¿cierto? Y bien, eso es lo que quiero como anotar por ahora. Gracias. Fantástico, Jimena, muchas gracias. Veo que hay nuevas personas conectadas, entonces les agradecemos que nos estén acompañando. Yo soy Jordi Meléndez, estoy moderando este segundo seminario web de Región de Datos, una alianza entre Fundación Avina y Distintas Latitudes. Y voy a hacer una nueva pregunta a cada una de ustedes y dejar muy en claro que tendremos 15 minutos al final para abrir el micrófono a preguntas del público. Entonces, Laura, quisiera regresar contigo y quisiera partir de una premisa. América Latina, si uno revisa las estadísticas, las cifras de violencia, de homicidios en nuestra región, es un continente violento. Y esto lo mismo sucede en Colombia, como sucede en distintos países de Centroamérica, en México, etc. Y cuando tuvimos que hacer la investigación de Paz en Construcción, entrevistamos a varios chicos que han participado en este proyecto y varios de ellos con una vinculación muy clara con Fundación Mi Sangre. Y muchos de ellos tienen historias personales muy fuertes, muy violentas, muy crudas, a pesar de ser muy jóvenes. A ti me gustaría preguntarte, ¿cómo esta generación, estos jóvenes, pueden conservar pues el anhelo de paz y las ganas de cambiar su país, a pesar de haber vivido situaciones tan crudas en un proceso de mucha violencia como lo ha sido el colombiano, donde no solamente les ha tocado a ellos vivir distintas situaciones violentas, sino que son generaciones hacia atrás de sus familiares, de sus entornos, quienes también han padecido esta violencia. ¿A qué atribuyes que estos jóvenes que ustedes han identificado conserven ese anhelo de paz y estén construyendo a partir de ahí? Gracias, Jordi, por esa pregunta. Me entusiasma mucho que pongas ese tema sobre la mesa, porque es importante decir, y Jimena lo mencionaba, decir y una vez más insistir en que los jóvenes no son apáticos, en que la población joven no está fritando, como se dice coloquialmente, sucesos frente al televisor, sino que son sujetos activos y propositivos frente a los retos que les presenta el contexto. Y justo pensaría yo que es por lo que mencionas, porque están cansados y hartos y hartas ya de vivir en un contexto de guerra, y porque se han reconocido como actores activos, resilientes y sobre todo dispuestos a construir una nueva etapa social. Nosotros hemos vivido de cerca, y la Fundación Mi Sangre, digamos que existe gracias a que somos conscientes del poder que emana de las iniciativas de los jóvenes, y que hoy los jóvenes en Colombia comprendieron la necesidad de movilizarse por una causa común. Ellos están lejos de los sectarismos que por años han polarizado el país y han, desde distintas iniciativas de activismo social, político, ambiental, desde distintas aristas y distintas formas, han buscado ampliar la participación,
se han mostrado prestos a romper los índices del abstencionismo electoral, han querido romper un poco, pues primero con esas narrativas de joven violento, joven consumo de drogas, joven embarazo, y de verdad que hoy en Colombia nos inspiran y nos llenan como de esperanza por ese posible futuro donde podamos tener una paz estable y duradera. Creo además que es importante enfatizar en que la población joven se ha valido de distintas herramientas y que pues por supuesto donde más conflicto armado, social y político hay, pues a su vez hay más proliferación de iniciativas que se resisten y que plantean nuevas alternativas a la violencia y a la guerra pues estructural que sigue padeciendo este país. En el marco de Paz en Construcción, los jóvenes a nosotros, tanto al movilizatorio como a Mi Sangre, nos dieron lecciones importantes sobre la creatividad y la fuerza que tienen sus acciones. Nosotros en muchas ocasiones estábamos como organizaciones aliadas planteando algunas estrategias para, por ejemplo, hacerles llegar a los candidatos y a las candidatas la agenda política más voz, menos ruido. Yo siempre cuento esta anécdota porque me llena de mucho orgullo, y es que nosotros estábamos planteando cómo se construía esa carta, quién debía firmarla, cuál era la manera para llegar al candidato o a la candidata. Al tiempo por WhatsApp, los activadores y las activadoras de la redacción nos estaban enviando sus videos y sus evidencias de cómo ya le habían llegado a los candidatos. Ellos siempre iban un paso más adelante. Entonces creo que, y me atrevería a decir que justo se hartaron de esa violencia y hoy han dicho no más, no queremos hacer parte de estas lógicas, y nos están enseñando como sociedad lo importante que es generar diálogos entre improbables, lo importante que es mirarnos a la cara y entendernos como un todo, reconocer en los victimarios también una historia de victimización muy cruda en nuestro país. En fin, hay ahí distintos aprendizajes importantes en cuanto a la fuerza y a la energía creativa que tienen hoy los jóvenes en Colombia y creo que en la región en general. Muchas gracias, Laura. Una acotación importante, tanto Juliana como tanto Jimena están invitadas a dar seguimiento a cualquiera de las preguntas o temas que hayan salido. Yo estoy lanzando algunas preguntas disparadoras, pero tienen absoluta libertad también para contestar o dar seguimiento a otros temas que hayan salido. Entonces, Juliana, me gustaría regresar contigo. Y un tema que se discute mucho dentro de los ecosistemas y los sectores de tecnología cívica y datos abiertos es, ¿cómo se explica esto a la gente, a la ciudadanía y sobre todo a los jóvenes? Entonces, tú mencionabas al inicio, Movilizatorio es un laboratorio de experimentación social de corte tecnológico y tiene una apuesta tecnológica. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo entiende Movilizatorio qué es la tecnología cívica? Y una pregunta adicional sería, ¿cómo entienden los jóvenes que participaron en Paz en Construcción lo que es el aporte de la tecnología en un proyecto de estas características? Hola, pues bueno, la tecnología cívica para nosotros básicamente es poner la tecnología al servicio de la ciudadanía. Y eso puede ser desde desarrollar nuevas soluciones hasta utilizar las plataformas y las soluciones existentes para lograr que la ciudadanía se empodere, pueda organizarse, pueda coordinarse y pueda también incidir, digamos, ante los decisores. Digamos que la apuesta nosotros la hemos decidido plantear como un laboratorio porque para nosotros es claro que no hay una respuesta, digamos, como receta, digamos, que tú puedas simplemente coger y aplicar en cualquier lugar, o una plataforma que necesariamente haya dado resultado en un lugar que vaya a dar resultado en otro lugar. Para nosotros, pues, y como tú bien lo decías,
en todo el contexto, digamos, de un lugar que está pues en un proceso de construcción de paz o en una etapa de posconflicto, pues no es lo mismo de pronto que una sociedad con una democracia pacífica y más madura. Entonces, para nosotros siempre ha sido un tema de entender cómo traspolar de alguna manera, digamos, esos ejercicios de tecnología, pero para un contexto que se adapte a la realidad en Colombia. Y para nosotros ahí lo que ha sido clave realmente es entender que las personas detrás de la tecnología que haya, independientemente de la tecnología que haya, nosotros lo que necesitábamos realmente era demostrarle a las personas que podían tener incidencia, porque lo que nos encontrábamos más allá del reto de si la tecnología podría servir o no podría servir, era si realmente los ciudadanos podían tener incidencia o no podían tener incidencia. Y creo que este es uno de los temas más importantes que logramos hacer. Entonces, quiero mostrarles un momento, voy a aquí compartir un momento pantalla, porque creo que esto es como que es más fácil verlo que decirlo. No sé si ahí pueden ver la pantalla, pero un poco sí, lo primero... Perfecto. Lo primero que hicimos nosotros con el desarrollo tecnológico fue que esa agenda de Más Voz Menos Ruido la subimos a la plataforma tecnológica que nosotros tenemos, que se llama el Avispero MOV. El Avispero es una comunidad que ya hoy en día cuenta con 93.000 ciudadanos que están conectados. La mitad de ellos son jóvenes, pues como entre los 20 y los 30 años. Y lo que logramos es hacer que cada firma que las personas hacían para apoyar esta agenda política le llegaba directamente al inbox de los diferentes candidatos presidenciales. Entonces, esto fue súper interesante porque en cuestión de días logramos que más de 2.000 correos llegaran a los inbox de los candidatos presidenciales y que tuviéramos respuesta directamente de las campañas diciendo, bueno, ¿de qué se trata esto? Queremos que nos cuenten más, ¿qué podemos hacer? Y lo que veíamos es que había muchísimas iniciativas al mismo tiempo sucediendo en Colombia para tratar de contactar a los candidatos y hacer incidencia, y el hecho de que nosotros tuviéramos como esa táctica específica de llegarles al correo electrónico nos permitió realmente tener su atención. Y a la derecha pueden ver a los jóvenes de la redacción de Paz también llegando presencialmente a los candidatos, o porque ellos los buscaban en espacios como marchas o como debates, a presentarles la agenda y a pedirles que se comprometieran con la agenda. Entonces, eso fue un primer componente tecnológico. El segundo componente tecnológico es que hicimos un desarrollo nuevo dentro de la plataforma del Avispero también, que era para recoger propuestas. Y yo podría decir que de todo el resumen del proyecto, para mí, esta foto es la que más me llega al corazón y me apasiona, porque ustedes ven ahí en blanco el mapa de Colombia. Y claro, cada puntico en azul y en rosado es desde donde recibimos nosotros propuestas para mejorar la educación superior en Colombia. Y este es otro de los grandísimos, digamos, como paradigmas con los que nosotros nos hemos encontrado en nuestro trabajo de tecnología cívica al principio. Es que la gente decía, maravilloso, esto puede funcionar en ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, con conexión, con personas, digamos, con mucha población universitaria, pero no va a funcionar en áreas rurales, o las personas no lo van a utilizar, digamos, si están fuera de grandes ciudades. Y un poco lo que es muy emocionante de este mapa es ver cómo desde diferentes rincones de Colombia, algunos que están realmente como en la mitad de la selva o en lugares muy apartados, y especialmente también en lugares donde ha habido como muchísima presencia del conflicto armado, los jóvenes sí se tomaron el trabajo no solamente de dar un like o de estar en una red social, sino realmente de construir una propuesta para mejorar la educación de Colombia, subir esa propuesta a la plataforma y ponerla a discusión, digamos, con los demás. Entonces, claro, finalmente nosotros con estas propuestas lo que logramos es hacer, y acá muestra de nuevo esa combinación de la plataforma tecnológica con lo offline, un periódico que recogía las diferentes propuestas como si fueran noticias del futuro. Poníamos ahí los nombres de todos los jóvenes de todas las regiones que participaron y llevamos ese periódico a muchos de los decisores, entre esos al Congreso de la República, para que cada uno de los congresistas viera que esas eran las propuestas que queríamos que se hicieran realidad a futuro. Entonces, eso simplemente muestra un poco como el ciclo de incidencia que logramos tener durante el proyecto y cómo combinamos el uso de la tecnología para hacer incidencia y recoger información junto con las acciones presenciales y offline de la mano de los jóvenes de redacción de Paz. Fantástico,
Juliana, muchas gracias. Justo algo de lo que nos estás mencionando aquí es cómo la capacidad digital de movilizatorio de sus redes, del avispero, fueron conectando personas. Y es bien interesante que nosotros pudimos hacer entrevistas con jóvenes de Urabá, de zonas fuertemente golpeadas por la violencia en el pasado reciente y actualmente en Colombia. Y para ellos la tecnología cívica es justo la posibilidad de cambiar su entorno. O sea, más allá de etiquetas, descripciones o definiciones muy formales o puntuales, para ellos la tecnología cívica es utilizar lo que me permita a mí unir, colaborar e impactar en mi entorno. Recuerdo mucho el caso de una chica de padres campesinos y que ella aprendió a hacer edición de video. Y a partir de los videos que ella iba generando, podía relatar historias, buenas historias, historias de jóvenes a su comunidad. Entonces, no sé qué Jordi, pasó, te ¿me siguen escuchando perdimos. ahí? Te perdimos, pero ahora te escuchamos bien. Adelante. ¿Me siguen escuchando? Listo. Me gustaría pasar la palabra a Jimena para que nos platicara un poco cómo ve ella la perspectiva actual, el panorama actual en Colombia, en donde pues, los procesos, el proceso de paz ha entrado en un momento de cierta turbulencia. Hay una polarización alta en Colombia que siempre la ha habido, pero quizá se está marcando cada vez más. Y cómo seguir apostándole a los jóvenes y a mantener ese ímpetu y esa esperanza y que no decaiga. Algo que generó tanta expectativa que no muera, que no decaiga. Gracias, Jordi. Esa pregunta creo que me hace pensar muchas cosas. Uno, yo siento que por muchos años, y tal vez Laura y Juliana pueden lanzar sus opiniones, pero yo siento que por muchos años nos hemos dedicado en Colombia, o por lo menos lo hemos hecho desde Avina con varios de nuestros aliados, a fortalecer las organizaciones, ¿verdad? Y a trabajar de cerca con los movimientos sociales y políticos y a apoyar ciertas movilizaciones que realmente estén con una misión y una claridad de que lo que necesitamos hacer en Colombia es construir muchos más bienes públicos para que realmente sean de disfrute colectivo, porque al final lo que nos tiene primero en lo que ocasionó el conflicto armado hace muchos años es justamente una exclusión social constante y también la lejanía de lo político y la política frente al ciudadano, ¿verdad? Y que el ciudadano no sienta que tiene, o no sentía, durante muchos años no ha sentido que es parte de las grandes decisiones. Entonces, hemos querido darle voz a nuevos actores, hemos querido fortalecer nuevas organizaciones, tanto en la ciudad como en las zonas rurales que han sido las grandes afectadas por la violencia. Y creo que hoy, desafortunadamente, tenemos un reto enorme y es que ya no solo necesitamos darle capacidades o acompañar a que las organizaciones tengan más voz, sino que hoy es mucho más un tema de supervivencia de las organizaciones. El espacio es cada vez se reduce cada vez más el espacio para las organizaciones. Antes había un espacio, antes creo que la voz de estos actores era más tenida en cuenta en diferentes escenarios. Hoy mi opinión es que ese espacio está disminuyéndose o diluyéndose cada vez más. Los grupos armados ilegales tuvieron una misión que fue destruir a las organizaciones, porque al final la organización siempre nos va a dar, digamos, a la ciudadanía, a la organización le va a dar reconocimiento, le va a dar legitimidad, le va a dar seguridad, le va a dar de alguna forma unas herramientas de autonomía para poder transformar el futuro. Y eso
era el gran enemigo de los grupos armados ilegales. Luego, con el proceso de paz, siento que las organizaciones tuvieron una oportunidad enorme de trabajar en iniciativas como esta, sobre la que estamos hablando hoy. Pero después, hace un año largo, creo que tenemos un reto enorme de volver a encontrar ese espacio y de buscar de qué forma involucramos a más ciudadanos a la apuesta de que es teniendo organización y es generando esas relaciones que nos van a llevar a que el disfrute realmente sea colectivo y que la vida realmente sea la que queremos todos. Claro. Sin eso no va a haber un chance. Entonces, digamos que hoy veo un poco el panorama con mucha duda, pero también con mucha esperanza de que hay con qué, ¿verdad? Tenemos con qué las generaciones, o digamos los jóvenes en Colombia tienen un potencial gigante justamente de análisis y de reflexión hacia el futuro. Y sin ellos la vuelta no funciona, sin ellos no va a haber un chance. Claro. Y al final son los que pueden darnos a todos una lección de cómo ponemos la tecnología realmente al servicio de la dignidad humana y cómo ponemos la tecnología realmente a trabajar en incidencia política, que era lo que nos contaba ahora Juliana, a trabajar por derechos humanos, que nos contaba ahora Laura, a trabajar por inclusión social, ¿no? Por eso creo que insistir en esto en Colombia es lo que nos puede dar una esperanza grande, o por lo menos pensar a que hacia adelante sí hay con qué. Claro, y tocaste un tema muy relevante, Jimena. Iniciaste diciendo que el conflicto armado en Colombia, como suelen iniciar este tipo de conflictos en muchas partes del mundo, es a partir de la exclusión de un grupo, de la exclusión de sectores, para que no puedan acceder a la vida política, para que no puedan acceder a la toma de decisiones. Y creo que eso evidentemente hace mucho mal, hace mucho daño. Y algo que yo destaco mucho de este proyecto de Paz en Construcción es que, si bien está situado en jóvenes, hay un esfuerzo muy grande en no quedarse solamente en jóvenes urbanos, clase medieros o de clase alta, con formación universitaria tradicional, etcétera, sino que está muy enfocado a incluir a esos jóvenes de otros sectores, jóvenes de entornos rurales, que están más allá de la capital del país, para unirlos, conectarlos y generar un cambio positivo. Eso me parece absolutamente destacable, que hay que mencionar. Quisiera hacer una pregunta muy breve a Laura y a Juliana. Va a ser la misma pregunta a las dos. Y un anuncio antes de la pregunta. Si pueden en el chat las personas brevemente presentarse, decir quiénes son, sus nombres, sus organizaciones y países, sería fantástico para saber quiénes nos están siguiendo en la conversación antes de abrir el micrófono. La pregunta para Laura y para Juliana es: si tuvieran que destacar un aprendizaje de todo este proceso y un reto, el reto principal que ustedes identificaron a lo largo de todos estos meses de trabajo, ¿cuál sería? Un aprendizaje y un reto. ¿Quieres empezar, Laura? Hola, claro que sí, Jordi, mil gracias. Para nosotros, uno de los principales aprendizajes, tuvimos distintos, fue como desmitificar un poco eso que nombramos como la tecnología. Cuando inició el proyecto, desarrollamos grupos focales con hombres y mujeres jóvenes, por ejemplo, y a lo largo, digamos, del proyecto, bajo la premisa y la necesidad de incorporar la tecnología para aumentar la participación ciudadana, entendíamos, o digamos que un poco nos confundimos pensando que para esto pues era necesario desarrollar nuevos códigos, nuevas plataformas, nuevas aplicaciones, y luego tuvimos un aprendizaje súper bello cuando conocimos a la comunidad de la Alianza de Tecnología Cívica ALTE. Nos dimos cuenta que había gente súper poderosa que estaba
ya aplicando y que estaba poniendo a disposición de distintos actores en la región aplicaciones, plataformas, códigos, cosas que habían funcionado muy bien y que nosotros pudimos como reencauchar o reutilizar y que también nos sirvió como organización, y al interior de la red también se mencionó en distintas instancias, reconocer que ya estábamos usando la tecnología, es decir, que la tecnología también estaba aplicada cuando hacíamos buen uso de las redes sociales, en fin, cuando hacíamos envíos masivos de correos, como que no era como un gran monstruo allá arriba, como intocable, como un poco, Jordi, para que me entiendas, y todas las personas que me están escuchando, como entender que la tecnología no era el fin, sino que era uno de los medios que nosotros podíamos usar en Colombia para aumentar la participación, para poderle dar voz a quienes no habían tenido voz. Y justo lo mencionabas hablando de los jóvenes en zonas rurales y demás. Digamos que nos tuvimos que repensar muchas veces la tecnología, porque, porque no había posibilidad de que jóvenes en zonas rurales pudieran acceder y firmar la agenda política. Entonces, digamos que nosotros muy pronto dejamos de nombrar componente online y componente offline. Hablábamos más de unas estrategias y de unas tácticas que tenían que ver con despertar en la ciudadanía la urgencia de defender lo público, en reconocer y cambiar la narrativa frente a cómo veíamos a la juventud en Colombia y en promover un diálogo ciudadano en el que pudiéramos, digamos, reconocer las problemáticas más profundas que teníamos en términos de las afectaciones a los proyectos de vida de los jóvenes y luego lograr incidencias concretas más allá de lo simbólico para la transformación de estas problemáticas. Y sobre los retos, digamos que hoy nos encontramos en particular en Colombia con un reto importante que tiene que ver con las elecciones locales y regionales. Y entonces vuelvo a retomar el comentario que hacías sobre la diversidad de contextos que confluyeron en Paz en Construcción. Por ejemplo, participaron jóvenes de Pasto, de Puerto Leguízamo, de Jumbo, de Buenaventura, de Sogamoso, de Manizales, de Montería, en fin, sé que nos están escuchando personas que no conocen Colombia, pero les estoy hablando de zonas súper diversas políticamente y geográficamente, zonas costeras, páramos, en fin. Claro. Y entonces en este momento nos encontramos con un reto que nos presenta también una oportunidad, y es, pues por un lado, la posibilidad de acompañar a líderes jóvenes a lanzarse a cargos de elección popular en el marco de las elecciones locales y regionales, y digamos que eso nos pone en unas tareas importantes sobre pues, cómo se construye una campaña, cómo es la relación entre estos líderes o estos nuevos liderazgos políticos y los ciudadanos, en fin. Y tenemos también otro reto, que es la posibilidad de lograr incidencias más concretas en contextos locales, en lo que está relacionado con los alcaldes, los gobernadores, el consejo, en fin, estas otras instancias de participación ciudadana que hoy reconocemos como una oportunidad para continuar posicionando agendas y posibilitando diálogos ciudadanos. Muy bien. Muy bien, Laura, pues entonces como resumen me encantó la manera como lo dijiste, aprendizaje, desmitificar lo que es la tecnología. La tecnología no tiene que ser esa cosa súper compleja, complicada, llenos de lenguajes de programación que nadie entiende. Y el otro es cómo impulsar a personas y agendas e iniciativas concretas en las próximas elecciones locales. Juliana, la misma pregunta, ¿cuál sería el aprendizaje o uno de los aprendizajes principales que destacarías de este proyecto? Y también el reto, un reto que para ti ha sido interesante en todo lo que fue este proceso de Paz en Construcción. Pues yo creo que el aprendizaje más grande que nosotros hemos tenido desde Movilizatorio, y creo que es un aprendizaje
que digamos lo hemos encontrado en el contexto de este proyecto, pero también de otros trabajos de incidencia que hemos hecho, es que solo la tecnología no va a cambiar la realidad en países como los que nosotros estamos y tampoco, tal vez en ningún país. Que la tecnología es una herramienta que sin duda puede ayudarnos a que los procesos sucedan masivamente, que se aceleren, que los cambios de pronto lleguen, digamos, más lejos en menos tiempo, pero realmente lo que nosotros hemos encontrado es que no es suficiente los desarrollos tecnológicos para eso, sino que es lo clave, es también lo que hay detrás en términos de relaciones humanas, en términos de construcción de confianza, en términos de valores de los líderes y en términos como digamos, la esperanza de las personas tengan o no tengan frente a su capacidad de incidir. Creo que sin duda la tecnología existente y la que se está, digamos, desarrollando hoy en día nos empodera y nos da como de alguna manera unas herramientas que nunca antes habíamos tenido los seres humanos, pero no es eso suficiente ni podemos creer que eso reemplaza de alguna manera nuestra necesidad de poder generar redes, trabajar colaborativamente, tener agendas conjuntas. Y al fin y al cabo la tecnología, digamos, no tiene valores, sino los valores se los ponemos nosotros y creo que eso es uno de los temas súper importantes, porque al tiempo que nosotros estábamos moviendo, digamos, todas estas campañas, también hubo campañas enormes de desinformación, hubo una cantidad de fake news en el marco de las elecciones. Entonces, la tecnología fue en las elecciones pasadas presidenciales en Colombia utilizada para buenas causas, pero también para malas causas. Y creo que eso es súper importante como ponerlo en contexto porque así es como están sucediendo las cosas. Claro. Uno, digamos, de los grandes aprendizajes. Y yo diría que uno de los grandes retos para nosotros en Colombia realmente sigue siendo el tema de seguridad. Lamentablemente, desde el 2016 van a más de 500 líderes que han sido asesinados. Son personas como nosotros, pero que trabajan en las zonas rurales y que realmente hace que este trabajo de incidencia, digamos, pues se vuelva un trabajo de alto riesgo y a las personas realmente por defender causas ambientales, causas de tierras, por denunciar corrupción, por múltiples, digamos, temas que ellos quieren como mejorar en su comunidad, pues sus vidas realmente se han visto no solo amenazadas, sino también como cegadas. Y creo que eso hace que ese trabajo en cadena sea todavía más importante porque es importantísimo darle voz, digamos, a los líderes que están en lo rural, pero parte de darle voz también ha sido esa conexión con quienes estamos en las ciudades, con quienes tenemos la tecnología y poder como combinar, digamos, las diferentes maneras de trabajo para poner estos temas en agenda. Entonces, lamentablemente nosotros, y ahí coincido pues con Jimena, sí vemos que hay muchas oportunidades y que hay esperanza porque sí hay con qué, pero hay con qué en un entorno que sí se está cerrando y que se está cerrando de una manera muy compleja porque ya se trata pues de que realmente se pierden las vidas de esas personas que están Claro. intentando hacer la construcción de paz en sus comunidades. Entonces nosotros sí hemos visto pues desde que formulamos Paz en Construcción hace 2 años a hoy, ¿no? Que el trabajo sí ha ido cambiando y que incluso esos jóvenes que participan y trabajan con nosotros en las regiones, ellos mismos son víctimas de amenazas, ellos mismos, digamos, empiezan un poco como a replegarse del trabajo que hacen incluso por fuera de sus cabeceras municipales y creo que sí es un tema que es importante poner como en la agenda a nivel nacional, a nivel internacional, porque limita muchísimo el trabajo y hace que por más estrategia, metodología, tecnología con la que tú cuentes, pues realmente sea difícil hacer la transformación porque las personas en territorio son las que realmente necesitemos que pues tengan seguridad para poder llevar a cabo esos procesos a más largo plazo. Y por último, yo lo que diría es, como para no dejar ese sabor negativo, es que pues creo que para nosotros fue una lección espectacular demostrar que sí se puede incidir más allá del desarrollo de la tecnología como tal o más allá, digamos, de mostrarles las fotos de los periódicos o de los talleres que hicimos, más allá de las actividades. Al final nosotros logramos recoger más de 300 propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo,
hicimos un filtro a 40 propuestas técnicas sólidas, y de esas 40 propuestas, 16 quedaron incluidas en los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que hoy está en Colombia. Entonces, Claro. lo que me gusta decir del resultado de Paz en Construcción es que pues hoy en día parte del resultado de Paz en Construcción está inserto en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia y va a marcar la agenda de país en el tema de educación por 4 años más. Entonces, por un lado es el mal sabor del contexto difícil, por el otro lado es un logro enorme en medio de un contexto complejo que nos demuestra que sí se pueden hacer las cosas. Claro, muy bien, Juliana, muchas gracias. Me encantó también la manera como lo fraseaste. La tecnología no es un fin en sí mismo, pero sí puede ser un altavoz, un acelerador, un conector, y eso es algo absolutamente relevante en términos de aprendizaje. El reto es muy claro, es muy obvio. También hay un reto muy grande en términos de seguridad física, de seguridad digital, a las personas que son defensoras de derechos humanos, activistas, y que están iniciando o impulsando cosas nuevas en Colombia. Pero aún así, la incidencia ahí está. Quisiera pasarle la palabra a Lucía Abelenda. Adelante, Lucía. Muchas gracias, Jordi. Ya estamos pasados del tiempo, entonces espero no robar demasiado del tiempo de todos y todas de este espacio, pero quería hacer una pregunta que está vinculada a los últimos comentarios de Juliana, y es un poco de mi escucha sobre lo que se conversó en este webinario y mi conocimiento sobre el proceso y el trabajo en Colombia. El centro de este proceso fue el trabajo colaborativo, el poder co-crear una agenda entre jóvenes, el poder posicionar y movilizar esta agenda, obviamente utilizando la tecnología como medio y no como fin. Pero creo que hay un desafío y también una oportunidad, y va muy vinculado a lo que traía Juliana, a construir más puentes, ¿no? En cómo esta agenda de los jóvenes se vuelve una agenda que realmente dialogue y tenga representación con los distintos grupos que están conversando sobre procesos de paz y sobre la agenda del país en los próximos años. Entonces, quizás me gustaría escuchar a ambas organizaciones hablar sobre esa parte, y eso vincularlo sobre los próximos pasos de ambas organizaciones vinculadas a este proceso. Entendiendo que muchas veces es un gran trabajo lo que se hace, y un gran esfuerzo vinculado a grupos específicos, pero todavía un gran desafío de los procesos de trabajo con tecnología cívica y movilización ciudadana, el romper ciertas estructuras de diálogo que van con nuestros grupos más cercanos, ¿no? Cómo lograr que estas conversaciones incidan espacios de largo plazo en nuestras sociedades. Un poco para retomar lo que también traía a la mesa Jimena, para realmente poner a los jóvenes en el centro de la construcción de nuestras sociedades y de bienes públicos de calidad también. Muchas gracias, Lucía. No sé si quisiéramos cambiar ahora un poco el orden. Juliana, ¿Listo? ¿te animas a responder primero tú? Sí, pues bueno, lo que viene sigue siendo, yo creo que construir sobre todos estos aprendizajes para nosotros poder seguir haciendo la incidencia. Yo creo que digamos que el camino, estamos en el camino que es, pero debemos seguir sumando y sofisticando los instrumentos que tenemos para poder hacer ese trabajo de una mejor manera. Dentro de digamos, las tareas que hay que hacer, creo que hay que seguir, como bien dices, aumentando en el trabajo colaborativo. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo que es como una tarea
pendiente que no podemos seguir dejando en pendiente, porque si trabajamos de manera desarticulada no va a haber manera de generar las transformaciones tan profundas que necesitamos hacer, y realmente nosotros pues nos estamos enfrentando, digamos, como a unos poderes establecidos bastante fuertes que ninguna organización en Colombia trabajando sola va a poder, digamos, transformar. Solo si logramos hacerlo conjuntamente, si logramos establecer unas redes sólidas de colaboración, unas agendas comunes, independientemente, digamos, de las metodologías o de las tácticas o de las estrategias que cada uno utilice, si estamos como caminando todos hacia el mismo lado, creemos que sí vamos a poder ahí lograr. De lo contrario, ninguno solo va a poder hacer lo que se necesita que pase en Colombia. Creo que ese es un tema clarísimo. Creo que la tecnología sigue siendo una de las grandes herramientas y sin embargo creo que la tecnología, así como nos ha favorecido en muchísimos temas, se ha vuelto también un tema difícil para ciertos, digamos, ahora pues lo que hablamos de desinformación, lo que hablamos de ataques cibernéticos, o sea, también es, digamos, como un punto ante el cual ahora es como un frente más al que también hay que entender cómo reaccionar cuando nos enfrentamos frente a ese tipo de amenazas. Y sin duda creo que el otro tema que es importante tener en cuenta es que cuando hablamos de construcción de paz, creo que todos aprendimos también de este proyecto y eso nos marca la agenda futuro, y es que para los jóvenes la paz no son los acuerdos de paz que se hicieron entre las FARC y el gobierno en La Habana. La paz realmente es tener como un país con igualdad de oportunidades, con derechos para todos, un país abierto donde se respete la vida, donde haya además como oportunidades en temas de educación, de trabajo. Realmente son transformaciones incluso más profundas que silenciar a veces como los fusiles de un grupo armado de miles de personas, sino es construir sociedades más equitativas, y esos son procesos que pues, nos van a tomar muchísimos años en realmente establecer, y por eso el camino es largo, pero paso a paso hemos ido avanzando y hemos ido logrando a través de pequeñas victorias diferentes transformaciones. Muchas gracias, Juliana. Laura, ¿te gustaría responder algo? Hola, sí, claro que sí. Pues a nosotros hoy nos ocupa mucho poder posibilitar diálogos multisectoriales, mirar un poco la transformación y el cambio como un tema sistémico en el que estamos seguras que todos y todas desde nuestros distintos sectores tenemos, pues primero, responsabilidad compartida por lo que hemos vivido como país, pero segundo, una oportunidad única de poder sí tener como un poco más de interlocución en lo que tiene que ver en cuanto a la activación de ecosistemas que beneficien la participación de los jóvenes. Pues hoy nos ocupa mucho que ellos puedan tener un rol activo en el entorno político y social del país, que puedan posicionar sus agendas sin que sean asesinados, que puedan tener interlocución directa con la institucionalidad, y un poco transformar directa e indirectamente las formas tradicionales de representatividad desde lo local y desde lo regional, transformar promoviendo el voto joven, consciente, informado, y abogar por la participación de este grupo poblacional en escenarios políticos claves que hoy creemos que representan una oportunidad única para construir país desde la regionalidad. Muy bien, Laura. Muchas gracias. No vi que nadie tuviera alguna pregunta. Si hubiera alguna pregunta de las personas que nos acompañaron, este es el momento. Vamos a ver si alguien quisiera preguntar algo adicional. Y si no, creo que es momento para ir cerrando. A mí no me queda más que agradecer que me hayan permitido estar moderando esta charla. Salieron muchos temas muy relevantes, muy interesantes, y creo que lo fundamental es cómo esto también puede ser de aprendizaje para otros ecosistemas, otros sectores e incluso otros procesos y países que estén viviendo situaciones similares. Lucía, muchísimas gracias nuevamente por el espacio.
que desde Fundación Avina han gestado para que se puedan conversar este tipo de temas. Y no sé si quisieras dar alguna palabra final. Lucía. No, Jordi, muchísimas gracias a todos y todas. Solo me queda agradecer a los panelistas y a las personas que nos acompañaron en este espacio. Bueno, la idea es seguir con estos espacios de reflexión, entonces en breve les vamos a estar proponiendo un nuevo espacio de diálogo vinculado a otro proyecto, y el canal queda abierto. No duden en buscarnos por correo, están en el blog de Altec la forma de contactarnos por si quieren tener una conversación más bilateral sobre este proyecto. Entonces, nada más que eso, un placer estar con ustedes en este espacio. Muy bien, Lucía, muchísimas gracias. Les dejo aquí en el chat a todos y todas la página de internet de Región de Datos. Ahí pueden leer las 3 entregas sobre paz en construcción, las 2 entregas sobre Río Abierto y muy pronto nuevas entregas sobre nuevos proyectos de tecnología cívica en América Latina y el Caribe. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos y estamos en comunicación. Gracias a ustedes por abrir este espacio, por invitarnos y por realmente, digamos, unirse a la conversación sobre cómo todos podemos seguir generando mejor tecnología cívica y empoderamiento ciudadano en América Latina. Gracias a todos. Fantástico. Oigan, y antes de irse, ¿pueden poner su video y hacemos una foto del registro de que sucedió esta interesante conversación? Yo también quiero despedirme y agradecerles y manifestarles nuevamente nuestro interés por seguir generando estos diálogos y bueno, encantados de aprender y de conectar con ustedes. Fantástico. Yo también me despido con un agradecimiento. Me encanta, estos espacios realmente lo hacen uno pensar mucho y reflexionar. Gracias. Fantástico, Jimena. Ahí veo que, no sé si hay algunas personas que no han puesto su video. Ana Tuduri, Anto, Morita, Catalina Uribe, si me escuchan y pueden poner su video en los próximos 5 segundos sería fantástico. Si no, vamos a tomar la foto. Entonces, ahí veo a Juan José, a Morita. Bueno, saluden. Chao. Súper lindo verles las caras a todos y a todas. Fantástico, Un abrazo. ahí quedó la foto. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a todos y todas. Nos estamos viendo pronto. Gracias. Gracias a todos, abrazos.